Señor. Bueno, amados hermanos, nos alabamos al Señor, amén. Gloria a Dios. Alabanza, recibir, maná del cielo, amados hermanos, amén. Con todos ustedes, deseo al Señor, nuestro hermano Elisa Díaz. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Amén. Dios le bendiga a todos. Es una bendición poder estar en este lugar para seguir adorando a Dios. Gloria a Dios. Hemos estado alabando, adorando, cantando himnos. Gloria al Señor. Y no es que sea la parte más importante de la palabra, porque sí, todo en el culto es importante. Amén. Todo en el culto. Cada alabanza es importante porque denota nuestra devoción hacia Dios. Y nosotros cada vez que le alabamos, que le adoramos, le estamos diciendo a Dios que necesitamos de Él. Que somos, hermanos, dependientes de Él. Aun cuando las personas dependan de su capacidad, nosotros dependemos de la gracia de Dios, hermano. Amén. Vamos a abrir estas Biblias a la voz del Señor. Vamos a continuar con lo que estábamos compartiendo. Amén. El culto pasado, donde nos quedamos en Tesalonicenses. Amén. Gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Amén. Pues estábamos hablando de, gloria al Señor, la santidad en el matrimonio. Amén. Vamos a compartir la palabra del Señor. Amén. Todo, Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Cuando lo tengan, me dicen amén bien fuerte. Amén. Amén. Los que faltan todavía ahí, sigan buscando, no hay problema, no lo apuramos. Amén. Gloria a Dios. Alabamos al Señor. Amén. Alabado sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito Dios. Amén. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Lecturamos la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. Amén. Gracias al Señor. Verso 3. Todos juntos, ustedes me siguen con su vista, con la bendición del Dios Trino, leemos la palabra del Señor. La palabra del Señor dice así, verso 3 del capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles, que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Verso 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Alabado sea el Señor. Vamos a continuar con el tema, hermano, la santidad en el matrimonio. Gracias al Señor y vamos a orar. Amén. Vamos a orar todos juntos, cierra sus ojitos, oramos al Señor y damos gracias. Amado Dios, te damos gracias por todas tus bendiciones, Señor, por tu grande misericordia para con cada uno de nosotros. Señor, tu palabra leída en esta hora sea de bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, reprendemos todo poder antagónico, Señor, que esté en contra de tu palabra. Toda obra del enemigo, Señor, que quiere engañar, Señor, las conciencias, Dios mío, de alguna manera cambiar el concepto del matrimonio, Señor, y de las relaciones humanas. Hoy por tu palabra te queremos pedir que seas bendiciendo el corazón de cada uno de nosotros y fortaleciendo, Señor, el alma de cada uno de tus hijos que estamos aquí y de los que nos están siguiendo, para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Y amén. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Alabando al Señor, toma asiento. Amén. Alabado sea el Señor. Aleluya. Amén. El culto pasado estábamos compartiendo, hermano, lo que leímos en Génesis, amén, capítulo 2, que también lo vamos a tomar ahora. Y estábamos complementando con el texto que hemos leído ahora en Primera de Tesalonicenses, que es muy importante saberlo, porque estábamos hablando de lo importante que es un aspecto del matrimonio, que es la transparencia desde antes de llegar al matrimonio, de tener una vida en la cual uno pueda ser, hermano, ayuda y no más bien un problema en el matrimonio. Las personas muchas veces se preparan en lo académico para ejercer una carrera, cualquiera que sea la carrera. Si no es que de repente sea una profesión que no necesite, por así decirlo, una preparación académica,
al menos, entran por un proceso de capacitación. 1, 2 meses, 3 meses, 4 meses, dependiendo, hermano, la labor que van a realizar. Todo lo que se va a ejecutar necesita una preparación. No hay cosa que se haga sin que uno lo haga sin antes conocer. Lamentablemente, y lo digo así, las relaciones humanas, y en especial entre hombre y mujer, la gran mayoría no se prepara. No tiene conocimiento de esto, hermano, y simplemente se arrojan a una, o digámoslo así, a una relación sin tener ningún tipo de preparación, sin tener ningún tipo de capacidad y, por así decirlo, con mucha pena, sin tener la responsabilidad que conlleva lo que es el poder estar al frente de un matrimonio o de un hogar. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Tanto del hombre como de la mujer se exige, aunque la gran mayoría ni siquiera toma en cuenta eso. Simplemente se encuentra con alguien, le gusta esa persona y cuanto menos se lo imagina, ya ¡plum!, sale un embarazo. Y no hay preparación en esa pareja. No hay la habilidad. Muchos en el camino aprenden, muchos se esfuerzan y muchos logran salir adelante. Pero hay muchos otros, y la gran mayoría, que no. Y cuando no, los que sufren son justamente el fruto de esa unión irresponsable, que muchas veces está, hermano, apresurada por un embarazo no deseado o porque simplemente la joven fue humillada, la familia se enteró y ahora le sigue que se case. A la voz del Señor. Producto de eso, hermano, vemos que muchos matrimonios no duran. A la voz del Señor, no duran. Y es un problema, porque la sociedad se está fundando, hermano, en medio de la confusión. En medio de la confusión, hermano, de la misma pareja que recién están empezando, que deberían estar sólidas y estables, terminan tan inestables que no duran nada. Y terminan saltando relación en relación, fallida, frustrada, y muchas veces hasta herida, porque lo que tenía en un principio no resultó y producto de eso terminaron pasando una relación con heridas continuas y muchas veces también con atracción en su vida espiritual de manera negativa. Y lo explico por qué. Porque toda influencia, o mejor dicho, toda relación que tenemos, siempre va a influenciar para bien. La Biblia nos dice a nosotros, lo hace el Señor, que no andarán dos si no estuvieran de acuerdo. Amén. A la voz del Señor. Gloria a Dios. El Señor, recordemos que el Señor cuando mandó a predicar, lo mandó en dos. ¿Por qué? Porque estaban de acuerdo a compartir la bendición, la palabra y el evangelio, la buena nueva. Pero también nos dice que no andarán dos si no estuvieran de acuerdo. Incluso, y eso incluye tanto para lo bueno como para lo malo. Y cuando uno se junta a alguien, sea por una amistad, sea para una relación, o sea de repente para alguna actividad, no estarán los dos si es que no tuvieran la misma forma de pensar. A la voz del Señor. Aleluya. Y si uno tuviera una forma de pensar y otro de otra manera, el mismo hecho de estar juntos va a hacer de que uno sea, hermano, absorbido por la forma de pensar del otro. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Siempre va a pasar eso. Siempre. Uno va a ser absorbido por la forma de pensar del otro. Y cuando vemos, hermanos, las relaciones, muchas veces las personas que han llegado, como le estaba explicando hace un momento, de relaciones fallidas, de relaciones frustradas, de relaciones muchas veces con violencia, de relaciones con mucha agresión, con mucho menosprecio, con muchas actitudes que hacen que la persona termine cambiando su concepto, hermano, de lo que es el trato con otras personas. Llega a una relación con alguien y esa persona de repente no tiene, hermano, toda esa influencia que esa segunda persona ha tenido. A la voz del Señor, de violencia, de agresividad, de dolor, de frustración. Y una persona que no ha tenido eso se junta con esa otra y, hermano, termina siendo absorbida. Si es que no tiene a Dios, termina siendo absorbida por todo el mal concepto, criterio y educación que ha recibido, hermano, esta persona que lamentablemente tiene la idea deformada de lo que son las relaciones humanas. Por eso es que nosotros vemos, hermano, que cuando alguien se mete en una relación, los padres, que son los que conocen, ven que aquel hijo o aquella hija, y dicen, y muchos de ustedes lo hemos escuchado, lo han expresado, mejor dicho, lo conocemos, que dicen, mi hija no era así. Desde que entró con ese hombre, ha cambiado, se ha vuelto egoísta,
No quiere saber nada con la familia. No viene a visitarnos. Ya no es ya la misma joven que era antes, amorosa, cariñosa, atenta. No, ahora se ha vuelto muy callada. Se ha vuelto ya muy lejana. Ya no la reconozco. ¿Ah? ¿Escuchabas o no escuchabas? Mi hijo ya no es el mismo. Mi hijo ya no es el mismo atento, ya no es el mismo que era, por así decirlo, que era tranquilo. Ahora se ha vuelto así, todo iracundo, todo molesto, todo le fastidia, todo le molesta, desde que está en esa relación con esa persona. ¿Ha escuchado o no ha escuchado? Amén. Porque eso pasa. ¿Por qué? Porque una persona que tiene un concepto de vida, podríamos decirlo hasta correcto, al estar con una persona que ha tenido una serie de relaciones frustradas y dolorosas, como lo acabo de mencionar, termina siendo absorbido por esta persona por la mala condición que tiene. Por eso es que nosotros en la iglesia aconsejamos que los jóvenes y los pastores, las personas con mucho tiempo en el Señor, los ancianos en la iglesia, se aconseja y se dice que los jóvenes, cuando van a tener una relación, a la voz del Señor, primero estén bien cambiados en el nombre del Señor. Amén, aleluya. Estén bien seguros de que el Señor los ha cambiado. Gloria a Dios. Porque eso les va a ayudar a ellos a poder, hermano, ser de apoyo para esa futura pareja. Y también, hermano, aprender a reconocer quién es quién delante de Dios. Porque algunos están esperando todavía que el pastor o la esposa del pastor les diga, fulano te conviene, fulano no te conviene. ¿Y dónde está la oración de cada uno? Uno se pone a buscar de Dios, ¿para qué? Para que aprenda a reconocer cuando una persona de verdad está en la bendición y cuando una persona está camuflando su vida para no mostrarse tal cual como es, como lo leímos, hermano, en el culto pasado, que leíamos, hermano, que ambos, tanto Adán como Eva, estaban desnudos. Él le miraba a ella y ella lo miraba a él. Los dos estaban desnudos y no se avergonzaban. A la voz del Señor, se conocían tal cual. Hoy, claro, nadie va a estar desnudo delante de su pareja, no lo va a estar, porque obviamente eso no es correcto. Pero hablábamos de la manera como se debe de conocer la transparencia entre las relaciones humanas. Yo tengo que conocer tal cual como es, y él se tiene que mostrar tal cual como es. A la voz del Señor. Gloria a Dios. La Biblia dice, hermano, Pablo nos menciona que nosotros somos cartas abiertas, conocidos de todos, porque todos nos tienen que conocer tal cual como somos. A la voz del Señor. ¿Por qué? Porque nosotros ya murió, los cristianos, ya murió la vida vieja. A la voz del Señor. El Luis Saldívar que era antes, ahora murió porque ahora vive Cristo en Luis Saldívar. Aleluya. A la voz del Señor. Aleluya. Y en Pepito, en Pepita, en Anita, en José, ahora ya murió el Anita y el José o el Pepito y la Pepita. Ahora vive Jesucristo en su corazón. Aleluya, gloria a Dios. Ahora mengua la humanidad de la persona y crece el Señor en gracia en aquella persona. ¿Por qué? Porque Dios vive en esa persona. Cuando ya el creyente ha alcanzado un grado de madurez, un grado de crecimiento, es cuando ya puede pensar ya en poder tener una relación con alguien. ¿Por qué? Porque se encuentra preparado. Y la Biblia nos prepara, nos enseña lo que tenemos que hacer, nos enseña tal cual como debemos de vivir para ser de bendición. Porque muchos equivocadamente agarran y expresan y dicen, no, yo me voy a casar para ser feliz. Pero nadie se casa para ser feliz. Uno se casa para ser feliz a la otra persona. Amén, gloria a Dios. A la voz del Señor. Para darle de lo que tiene. Para compartir lo que ha recibido. Porque hasta en los votos, ¿no? En los votos matrimoniales se dice, ¿no? Todo lo que yo tengo, te lo comparto a ti. Y los bienes que tengo y los bienes que pueda adquirir, todos vamos a compartirlo. Todo va a ser nuestro, va a ser tuyo y va a ser mío. A la voz del Señor. Pero no solamente los bienes, sino también de lo que es la persona. A la voz del Señor, de la capacidad que tiene la persona, incluso de la capacidad que tiene para hacer cosas, aun cuando no hay nada también. A la voz del Señor. Ahí vemos, hermano, la hacendosidad, y la Biblia nos muestra muchos ejemplos, hermano, de personas que eran hacendosas, que eran, hermano, trabajadores. Ahí vemos nosotros a Rebeca, una joven que cuando se presenta, lo hace el Señor Eleazar, digámoslo así, el criado, porque era el criado de Abraham, que se fue desde la tierra donde estaban de Canaán hasta la tierra de Ur, donde estaba la parentela de él, se fue a buscar mujer para Isaac. Una mujer para que Isaac no se fijara en las personas que estaban viviendo en Canaán, porque eran personas que no tenían a Dios. Así que se fue a buscar una mujer allá. ¿Y cómo era Rebeca? Rebeca era una mujer hacendosa. Una mujer, hermano, que como lo relata el libro de Génesis, era una mujer, hermano, que trabajaba, que era solidaria, que era, hermano, atenta.
y que muy por encima veía también la necesidad de los demás. Porque cuando Eleazar hace la oración y dice, Señor, guíame, dame señal de que mi viaje va a ser prosperado por ti y ayúdame a encontrar la persona correcta para mi amo Isaac. Y hazme ver, Señor, de entre las doncellas que bajan a tomar agua, y le pidió algo imposible, le pidió algo difícil. Aquella que cuando yo le dijere, dame de beber agua, y ella no solamente me diera a mí, sino también a mis camellos, que ella sea la elegida, Señor. Bendito Dios. Mire, le pidió algo imposible. Porque le recuerdo, número 1, una caravana no va con un camello. Una caravana va como mínimo unos 15 a 10 camellos. Porque no iban uno, iban varios. A la voz del Señor. Y más porque tenían que acampar y tenían que llevar tiendas encima. Y llevaban varios camellos. A la voz del Señor. Lo que le estaba pidiendo Eleazar en ese momento a Dios era algo, hermano. Algo que no se iba a ver así nomás. Porque la mujer que le iba a dar agua y que se iba a ofrecer a darle agua a todos los camellos, hermano, iba a ser un trabajo tedioso. Porque recuerde que los camellos no son que se van a conformar con un vasito de agua y con una galonera de agua. Por eso es que justamente son animales propios para el desierto, porque beben y beben y beben agua y retienen, hermano, gracias al Señor, la humedad en su cuerpo para hacer grandes rutas, hermano, en un ambiente árido y desértico y de alta temperatura como es el desierto. Alabado sea el Señor. Gracias a Dios. Y le pidió, hermano, haz eso. Y cuando se apareció Rebeca, una joven de hermoso semblante, le dijo, cuando él le preguntó, ¿puede darme de beber? Claro, mi señor, bebe. Y él cuando terminó de beber, Rebeca observó a sus camellos y le dijo, le voy a dar también de beber a tus camellos. Y cuando él vio eso, hermano, la respuesta, Rebeca se fue al pozo, llenó su cántaro, lo vació para que bebiera, se fue otra vez, llenó el cántaro, volvió a vaciarlo, se fue, lo vació, se llenó y lo vació, hermano, hasta que dice que los camellos todos fueron saciados. Aleluya. Alabado sea el Señor, hermano. ¿Quién hace eso con un extraño? Eso muestra la solidaridad de Rebeca, muestra la atención de Rebeca. Muestra, hermano, la laboriosidad de Rebeca. No era una joven ociosa, era una joven hacendosa que trabajaba, que se movía. ¿Cuántas jóvenes son así ahora en la realidad? Lleva tu plato allá a la cocina. Ay, no puedo, qué flojera. Sírvete la comida. Ay, no, ¿para qué? ¿No? Miren, el modelo de joven que debe ser ahora la mujer, el modelo que deben de seguir, lamentablemente no hay. Ahora en la iglesia cuando uno se pone a ver, hermano, muy pocas jóvenes lo hacen, pero para eso está la palabra, para que les enseñe. Para eso está la palabra, para que aprendan. Aleluya. Para eso está la palabra, hermano, para que los guíe, les haga ver lo que es importante y bueno. También para que los jóvenes puedan, hermano, seguir los modelos que nos da la Biblia para que puedan hacer también, hermano, algo instructivo para sus vidas. Alabamos al Señor, hermano. Bendito Dios. Y los jóvenes de igual manera también. Los jóvenes de igual manera. Los jóvenes tienen que aprender también a ser, hermano, laboriosos, trabajadores, que puedan esforzarse para hacer también, hermano, sus cosas. En el antiguo Israel, hermano, a todo joven les daban una carrera para seguir. Por lo general, la misma carrera que seguía el papá. Para que el papá, hermano, pueda también educar al hijo y el hijo también pueda tener una carrera que seguir. A la voz del Señor. Pueda trabajar en algo y tampoco no esté desvalido. Ahí lo vemos en el ejemplo de Jesús. Por ejemplo, Jesús, ¿qué carrera siguió? La misma de su papá, carpintero también. A la voz del Señor. Y se preparó en la carpintería, trabajó en la carpintería, e hizo todo lo que pudo con la carpintería. Y cuando ya José partió, Jesús mantuvo a su familia hasta que salió a ministrar y a predicar la palabra del Señor cuando alcanzó la mayoría de edad. Todos nosotros vamos a encontrar en la Biblia siempre ejemplos de laboriosidad y de trabajo, de esfuerzo. A la voz del Señor, a través del cual nosotros vemos que los jóvenes tienen, hermano, que ver esos ejemplos para poder llevar un matrimonio, hermano, estable después. Porque tienen que aprender a sostenerse. A la voz del Señor. Tienen que estudiar también. Ahora, hermano, muchos agarran y dicen, no, hay que meterse a buscar de Dios. También hay que buscar de Dios. Hay que estar metido en los ayunos. Perfecto, hay que estar metido en los ayunos. Pero usted no puede dejar, si es joven, no puede dejar de estudiar. Tiene que estudiar, porque si no, mañana más tarde, ¿cómo va a mantener su familia? Lo difícil que es el mundo ahora para poder mantener un hogar. Hay que aprender a prepararse, los varones, a la voz del Señor. Las mujeres también, de igual manera. Que aprendan a trabajar, que aprendan a hacer sus cosas, tanto en la casa como en la calle. Y el varón, primeramente, también, hermano, a la voz del Señor. Porque si nosotros nos vamos a ver, hermano, en la creación, ¿a quién creó primero Dios?
¿A quién? A Adán. Gloria al Señor. Y hasta que vino Eva, Adán estaba solito. Solito. Con la labor de ponerle nombre a todos los animales. ¿Y usted cree que Adán ayunó todo ese tiempo que le tomó poner el nombre a los animales? ¿No se preparaba su comida? ¿No tenía un lugar donde descansar? No. Adán mismo tenía que, hermano, ir a buscar de los frutos de lo que había. Comer, servirse solo, a la voz del Señor. O sea, cocinarse, en otras palabras, cocinar su propia comida. Buscar su propia comida, buscar el sustento. Adán tenía que hacer eso. No vino Eva a prepararle la comidita a Adán, a la voz del Señor. Adán mismo tuvo que hacerlo. Porque después de que hizo toda esa labor, después de que Adán supo hacer las cosas, ahí vino Eva como complemento. A la voz del Señor. Aleluya. Vino a complementar la labor de Adán, que ya sabía hacer. Adán, hermano, sabía de repente, no como ahora no tenemos cama, pero sabía cómo ir a un lugar donde poder descansar. Eso lo hacía él. Tenía que ir a comer. Él mismo se preparaba, hermano, sus alimentos. No tenía que esperar que mamita, papito le sirva. Porque hay un montón de varoncitos que están muy acostumbrados que mamita esté para todo. Mamita desayuno, mamita almuerzo, mamita lávame los pies. A la voz del Señor. Mamita, límpiame la boca. A la voz del Señor. Los acostumbran mal. Un montón de varones engreídos que no viven sin mamá. Ay, santo. A la voz del Señor. Que si no están sin mamá, ay, no hacen nada. Se mueren de hambre. Mamá, tengo hambre. Están como usted ha visto los pollitos, hermano, los canaritos que usted ve, o las aves, hermano, los hijos que están así con los ojos cerrados y la boquita abierta, esperando que mamá le dé comer. Un montón de varones están así, mimados, y no tienen capacidad ellos mismos de salir a servirse. ¿Por qué? Porque mamá los acostumbra así. Se quejan de los machistas que están en la calle, pero no se dan cuenta que están criando un machista en la casa. Que todo se lo haga la mamá. Para que después, cuando un día tenga una mujer a su lado, a la mamá la tenga en vez de esclava, en vez de mujer la tenga como esclava, mejor dicho. A la voz del Señor. Y eso es algo que un varón tiene que aprender. Es algo que un hombre tiene que aprender. La mujer viene a complementar la labor del varón. No viene a ser la esclava del varón. Porque si usted quiere una esclava, mejor vaya y búsquese una empleada que le limpie la casa. Porque la mujer no es esclava del varón. A la voz del Señor. La mujer viene como complemento. Viene como ayuda. Viene como apoyo. Y ahí vamos a ir a Génesis capítulo 2. A la voz del Señor. Aleluya. Génesis capítulo 2, hermano. Gloria a Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. No hay que alabar a Dios, ¿ah? A la voz del Señor. Gloria a Dios. Verso 18 del capítulo 2. A la voz del Señor. Ya Dios para este momento ya le había dado trabajo a Adán. Los hombres tienen que trabajar antes de casarse, por si acaso. Tienen que estar adecuados para trabajar. Tienen que estar ya haciendo actividades antes de casarse. No cuando se casa recién se ponen a trabajar, no. Tienen que estar trabajando ya para que puedan mantener a la esposa, a los hijos que van a venir. En el verso 18 dice, y dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo. A la voz del Señor. Le haré, ¿qué cosa? Hay que entender esta palabra. Ayuda. No ha dicho hace todo. Ayuda. Idónea. Perdónenme, pero esto es lo que a muchos varones no les gusta. Porque la realidad es esta. Dios ha hecho a la mujer como ayuda. No para que lo haga todo. Ay, hermano, ¿cómo es eso? Claro. Aquí la Biblia nos dice que Dios creó a Adán primero. Dios le dio labores a Adán. Le dio labores a Adán. Adán tenía que hacer todo para subsistir él. Tenía que subsistir él con su capacidad. Y sabiendo subsistir él, es cuando viene la mujer, hermano. Para ayudarle, para acompañarlo, para estar junto con él. Alabado sea el Señor. No para que lo haga todo. Porque hay hombres, hermanos, que esperan todavía que la mujer venga y le lave los pies. Alabado sea el Señor. Que esté ahí para todo lo que él hace. Llega a la casa, el hombre se molesta porque la casa está sucia, cosa que debería también ser parte también de la labor, hermano, debería ser de ambos. A la voz del Señor. El hombre también tiene que hacer tiempo para entender que la mujer es también humana, es persona, no es esclava de nadie. A la voz del Señor. De que cuando llega a la casa, ve algo sucio, ¡ay, mujer, por qué está cochino esto! ¿Por qué no mejor lo levantas tú?
A la voz del Señor. Gloria a Dios. ¿Por qué no lo levantas? Mujer, ¿por qué no botas la basura? ¿Por qué no lo botas tú, varón? A la voz del Señor. ¿Por qué estás lavando cochinos? Ah, pero no te das cuenta que la esposa ha estado con los hijos, con la hija, ayudándole con la tarea, viendo las cosas que tenía que hacer, los cursos que tenía que hacer. Y el hombre que viene, lo que viene a quejarse. Coge un trapo si falta limpiar el piso. Coge, hermano, ahí tu lavavajilla y ponte a lavar la vajilla. A la voz del Señor. Aleluya. Tienes hambre, ayúdale a tu esposa que todo el día ni siquiera se ha podido arreglar. ¿Por qué? Porque está correteando con los chicos. Está haciendo un montón de cosas. Dale ayuda. A la voz del Señor. Porque ella venía a ayudarte, no a hacerlo todo. A la voz del Señor. Yo siempre digo que las labores de la casa, hermano, son las más cargadas que estar en la calle, por si acaso. Porque muchas veces uno se va a la calle, trabaja, está ahí, se sienta, tiene su break, su descanso, su momento de refrigerio, a la voz del Señor, está tranquilito, empiezan las labores otra vez, trabajo de oficina, o de repente un trabajo en el que tiene que salir, está en la calle, mirando la calle, haciendo una cosa, perfecto, pero la mujer está en la casa, está lavando. Se cayó el niño, tiene que atenderlo, tiene que calentarle la comida. Tengo hambre, otra vez le calienta la comida. Se ensucia, tiene que lavarlo, tiene que cocinar, tiene que limpiar el piso, tiene que calentar la comida otra vez. Lo hace el Señor. Vienen las tareas, tiene que ayudar a hacer las tareas. Orientarle, mamá, no sé cómo se hace. Yo, ven, hijito, yo te ayudo. Y le ayuda. ¿Se da cuenta? Es más cargado, hermano. Es más cargado el trabajo en la casa. Y los hombres muchas veces, me voy a trabajar, plum, 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 sacan la ropa tirada por el espejo, el pantalón de dormir encima encima del televisor, en el radio del televisor, a la voz del Señor, y las medias de camino ahí como que, yéndose como que se iba caminando, cambiando y poniéndose la ropa limpia, a la voz del Señor. Y sale, hermano, la puerta abierta ni la cierra, porque se va al trabajo y la mujer levantando la ropa, sacando la ropa donde lo deja, porque mi esposo te tuvo que ir rápido a trabajar. Y la deja la mujer con todo el trabajo encima. Y encima se molesta cuando llega y no encuentra su ropa limpia para que se cambie y se vaya. A veces somos un poco incomprendidas las mujeres. Y no es que a veces son muy incomprendidas, porque la sociedad es machista. Y a veces las mismas mujeres tienen la culpa. Porque crían hombres machistas. No crían hombres que puedan depender solos de sí mismos. A la voz del Señor. Que dependan de ellos mismos. La Biblia nos enseña el orden cómo es. La mujer es ayuda. No es la que hace todo, la hace todo. A la voz del Señor, es ayuda. A la voz del Señor, hermano. A la voz del Señor. Aleluya. Verso 18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. A la voz del Señor. ¿Y cómo lo hizo? Como lecturamos el verso 21. Hizo caer sueño profundo en Adán. A la voz del Señor. Y mientras éste dormía, tomó de su costilla y la cerró en su lugar, y de la costilla de Jehová formó al hombre. A la voz del Señor. Dice, al hombre. Y del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. A la voz del Señor. Ahora es importante notar aquí de que en esta parte de la palabra del Señor, mientras se habla de hombre, en la traducción hebrea, escucha acá, gracias al Señor, es muy diferente como se habla de hombre desde antes de que el hombre, hermano, fuera abierto en su costado. Es diferente. El término de hombre es diferente. Ya cuando, hermano, el hombre experimenta lo que es, hermano, que le saca la costillita y Dios forme a la mujer de la costilla, se le dice varón, y el término, hermano, en hebreo es distinto a como se le dice después de que el hombre forma a la mujer. A la voz del Señor. Ya no es varón, ahora es hombre. Y el término hombre en hebreo es gloria al Señor. Pero es un término, hermano, distinto a como se le conoce desde antes que aparezca la mujer. Y ese término, hermano, habla de lo que es el hombre completo. Porque mientras que no es completo, en ese término no se le menciona así, con el término de ish en hebreo. Es con otra terminación, a la voz del Señor. Pero solamente se le menciona así cuando viene la mujer a la vida del hombre, como Ish, y a la mujer Isha, a la voz del Señor. Porque mientras que el hombre no es casado o no tiene su compañera, no es Ish, no es hombre, a la voz del Señor. O sea, los que no tienen esposa todavía no son hombres, aunque sean viejos, a la voz del Señor. Según lo que dice la Biblia, según lo que dice la palabra de Dios. El término es distinto y cambia del término hebreo hasta después de que Dios saca la costilla del hombre. Cuando dice en ese momento,
en lo que estamos leyendo aquí, del verso 23, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, Isha, gloria al Señor, que es un término de mujer completa, a la voz del Señor. ¿Por qué? Porque complementa ahora el varón y los dos se complementan también. Es un término distinto, es como si estuviera diciendo esta es soltera, esta es casada, a la voz del Señor. Y la casada es completa, el hombre también casado es completo, porque solamente cuando llega a encontrarse en el matrimonio es que las personas, los hombres y las mujeres son completas, a la voz del Señor, porque hasta entonces están solos, no están complementados, pero cuando ya se casan es porque ya están completos, y Dios lo determina así y lo menciona así. Hay una gran diferencia en los dos términos, hermano, a la voz del Señor. Y en la Biblia, hermano, nos lo menciona de esa manera, nos lo dice de esa manera también. El término que le da a la mujer de Isha tiene como traducción, hermano, raíz envolvente, fuego, a la voz del Señor. O sea, usted tiene una persona que le envuelve en casa, como esposa. Una persona que lo cubre todo, a la voz del Señor. Y cuando habla de raíz envolvente, cuando usted va a ver, hermano, los árboles, hay unos, hermanos, que les crecen, hermano, como unas raíces por encima y envuelven todo el tronco, cubren, a la voz del Señor, tal cual como hace la mujer, que envuelve y cubre todo lo que tiene a su alrededor. ¿Por qué? Porque a la mujer le gusta, hermano, cubrir, proteger, guardar, porque esa es la labor de la mujer, a la voz del Señor. Envolver con amor, a la voz del Señor, por eso que dice raíz envolvente. Y una raíz está bien, hermano, alimentada, bien nutrida, y envuelve y cubre todo lo que le rodea, a la voz del Señor. Como lo hace una mujer en el matrimonio. Cubre, hermano, cobertura, tanto a los hijos como al esposo también, a la voz del Señor. Y es fuego la mujer. Usted ha visto, hermano, cómo las mujeres muchas veces son temperamentales y salen al frente en muchas situaciones, hermano, más allá de lo que incluso un hombre lo hace. El hombre facilito se desanima. Y qué pena, porque yo soy hombre. A la voz del Señor. Se desanima en muchas cosas. Los hombres tienen el temperamento, a la voz del Señor, para hacer muchas cosas. Pero cuando se va el temperamento, ¿qué le queda? Se desinfla. Pero la mujer tiene una capacidad, hermano, de sobreponerse ante la adversidad única. Es, hermano, como fuego, se levanta, trabaja, saca adelante a los hijos, y aun cuando el esposo esté enfermo, saca adelante hasta el esposo también, a la voz del Señor. Porque tiene una capacidad, hermano, de resistencia que no la tiene el hombre, a la voz del Señor, y que trabaja, a la voz del Señor, que se mete, que se esfuerza, a la voz del nombre del Señor, hermano. Por eso es que, mire, si usted se pone a ver la connotación que le da la Biblia, es algo lindo. ¿Por qué? Porque nos muestra el carácter de ambas personas. El del hombre, gloria al Señor, y el de la mujer en particular, que viene a ser el complemento del hombre. De la mujer que viene a ser la que cubre en el hogar, gloria al Señor. La que empuje el hogar. Y la que muchas veces, como fuego que es, hasta también santifica el hogar. Porque la mujer es más perceptiva que el hombre, se da cuenta de más cosas que el hombre. Percibe más que el hombre. Y termina muchas veces los problemas más rápido de lo que el hombre los termina. El hombre muchas veces tiene el error de cometer, hermano, la falla de tener mucho rodear las cosas, o de estar de repente dilatando. La mujer es más rápida. No, esto está bien y esto no se hace. Porque sabes que yo veo que puede pasar esto, puede pasar aquello, puede pasar esto, y tiene de repente esta deficiencia, no lo veo bien. Y el hombre, no me había dado cuenta. A la voz del Señor. A la voz del Señor. No percibe. Pero la mujer sí, de inmediato, es como el fuego, arrasa con lo malo, a la voz del Señor. Se da cuenta de las cosas que están mal y las corrige. Gloria al Señor. Y si nos vamos a ver lo que dice el capítulo 31, hermano, del libro de Proverbios, hermano, ese es más completo la explicación de lo que es una mujer, que es fuego, a la voz del Señor. Y si quiere leerlo, abra su Biblia, capítulo 31 de Proverbios. Usted va a ver, hermano, una mujer como es cuando es fuego, a la voz del Señor. Proverbios capítulo 31. A la voz del Señor. 31 verso, gloria al Señor, verso 11. El corazón de su marido, dice, está en ella confiado, porque no tiene, hermano, de qué temer. Dice, no carecerá de ganancias, porque trabaja, se esfuerza. Mire, qué tal determinación, qué tal avance, hermano, a la voz del Señor. Dice, le da a ella bien y no mal, todos los días de su vida. Busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. A la voz del Señor. Es como nave de mercader que trae su pan de lejos. Se levanta de noche, mire. Es fuego, a la voz del Señor. Dice, se levanta
guarda, lo hace el Señor aún de noche, y da comida a su familia, ración a sus criadas, considera la heredad y la compra. A la voz del Señor es negociante, o sea, es activa, es proactiva a la voz del Señor, y se despierta para ver las cosas más, despierta incluso. A la voz del nombre de Jesús. Gloria a Cristo. Dice, y planta viña del fruto de sus manos, ciñe su fuerza, dice, ciñe con fuerza de sus lomos. A la voz del Señor. Y esfuerza sus brazos. Ve que va bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Está trabajando trasnochada. Aplica su mano al uso, sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre, es misericordiosa. Y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura. Es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sientan con los ancianos de la tierra, hace telas y vende, y las cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. A la voz del Señor, ¡no fuego, no fuego! Gloria a Cristo. ¡No fuego, no fuego! Aleluya. Hermano, eso es tremendo. Ven. Cuando una mujer en verdad, hermano, se pone en el lugar que le corresponde como mujer, hace esto y más todavía. A la voz del Señor. ¿Por qué? Porque, hermano, donde quiera que va, es fuego. A la voz del Señor. Es habilidad, es bendición. A la voz del Señor, y en todo momento y para toda circunstancia siempre sale salir al frente, cuando muchas veces el marido no puede, cuando muchas veces el marido no está en la capacidad, o de repente por algún motivo X no puede, hermano, trabajar, o de repente tiene un accidente o una enfermedad. La mujer toma ese lugar, hermano, y tal cual como lo hemos leído, tiene esa capacidad. Que algunas mujeres no lo hagan, bueno, eso es una cosa, esa es otra cosa. Pero la mujer tiene esta capacidad y más. Porque esto es una capacidad que se le conoce en el tiempo cuando no estaba todavía Jesús. Ahora que está Jesús, con más razón todavía. ¿Por qué? Porque lo que se podía hacer sin la gracia de Jesucristo, ahora se puede hacer más todavía, hermano, a la voz del Señor. Y muchas mujeres hemos visto, hermano, en el Nuevo Testamento que han sido hermosas, tremendas, preciosas en la obra, hacedoras, hermano, de cosas tremendas, incluso predicadoras, y también gente de buen corazón que ayudaba a las personas que no tenían, que estaban dentro de la iglesia y eran, hermano, complemento de la labor ministerial y complemento también de la labor del esposo, como lo era Priscila y Aquila, a la voz del Señor. Y esa pareja trabajaba y predicaba, y la mujer estaba, hermano, con un lugar muy prominente dentro de la congregación, dentro de la iglesia, porque por algo la mencionaban a ella primero. Y siempre, mire, y siempre le digo, en la historia bíblica siempre ponen al varón primero. Siempre lo ponen primero, salvo que la mujer sea una mujer, hermano, de dignidad, una mujer, hermano, de, digámoslo así, de renombre, o que haga cosas, hermano, que están por encima de cualquier otra capacidad. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento como, hermano, Débora, una mujer profetisa, lo es el Señor, se le menciona, es la única mujer que se menciona antes que su marido. Y la mencionan como Débora, mujer de Lapidot, a la voz del Señor. Lo menciona así. Y no lo mencionan a Lapidot primero, que era el marido, a Débora, porque era profetisa, sierva de Dios, a la voz de Dios, vidente, que hablaba en el nombre del Señor. Y ahora aquí en el Nuevo Testamento vemos otra mujer también de renombre, una mujer, hermano, que hacía cosas tremendas, que llevaba la palabra. Ahora dice Priscila y Aquila, a la voz del Señor. Santo Dios. ¿Por qué? Porque era una mujer, hermano, de determinación, de trabajo y de esfuerzo, a la voz del Señor. Dentro de todas esas cosas, hermano, vemos cómo, hermano, cada uno tiene su connotación, su punto, hermano, de apoyo dentro del matrimonio, para que puedan, hermano, llevar un matrimonio dentro de lo que entendemos de bendición, a la voz del Señor. Gloria a Dios. En los matrimonios muchas veces vamos a encontrar problemas. Nadie, hermano, está exento de los problemas. Nadie. Pero siempre vamos a saber, hermano, de que todos aquellos que lo hacen con la dirección de Dios no van a ser absorbidos por las cosas que puedan estar mal en la otra persona. En la Biblia vemos casos, hermano, de personas que han tenido relaciones en las cuales no eran del todo creyentes. Vemos, por ejemplo, el caso de José. José, hermano, cuando estuvo viviendo en Egipto, porque fue la voluntad de Dios que se fuera a Egipto, José, hermano, tenía una creencia. Él vivió, hermano, bajo la dirección y el conocimiento de Dios, conociendo a Dios. Sabía, hermano, lo que era el respeto, la consideración a Dios. Sabía lo que era tener también incluso una mujer que no era del pueblo de Dios. Porque eso venía, hermano, de la misma costumbre de ellos.
del mismo temor de Dios. No se atrevían a tomar una mujer que no fuera de otro pueblo, que no sea del pueblo de ellos, que fuera de acorde a sus costumbres. Pero ¿qué pasó con José? José terminó en Egipto, vendido por sus hermanos, padeció, estuvo afligido. Y en medio de su aflicción, hermano, Dios lo levanta, lo saca de la cárcel, le da la interpretación del sueño de Faraón. Y lo primero que hace Faraón es le da, hermano, a una mujer por esposa. No se fue a buscar de la tierra de, gracias al Señor, de allá de Canaán, donde estaba toda la familia y todas las personas que conocían de Dios, que sabían quién era Dios. ¿A quién le dio por mujer? A Asenat, hija de un sacerdote. ¿Y de qué sacerdote? ¿De sacerdote de Dios? No, de un sacerdote de On, de uno de los dioses, gracias al Señor, de Egipto. O sea, una mujer que había estado, hermano, criada bajo el conocimiento de los dioses de Egipto. Ahora, aquí viene justamente lo que le decía en un principio. Cuando uno está, hermano, con buen conocimiento de la palabra de Dios, uno no puede permitir ser absorbido por las cosas que tienen del conocimiento de otras personas, con las cosas, las situaciones, los problemas que puedan haber tenido. A la voz del Señor. Aleluya. Ahora, ¿en qué contradicción se encontró José? José no podía decir que no, porque ya Faraón lo casó de frente. ¿Y con quién se encontró? Con una mujer que no temía a Dios, que no conocía a Dios, que no tenía ningún conocimiento de Dios. Ahí yo digo, para que, hermano, José tenga la familia que tenía, porque José, hermano, tuvo una familia que podríamos decir que fue mejor que la misma familia que tenía él cuando estaba allá en Canaán con sus padres. Porque ¿cómo eran los hermanos José? Conflictivos, peleoneros, celosos, a la voz del Señor. Y que tenían lamentablemente, hermano, la competencia entre uno y otro para agradar más al papá. Y que miraba mal a José porque el papá tenía justamente esa mala costumbre de, así como a él también, lo decía el Señor, Rebeca lo prefería a Jacob, ahora él también prefería a José. La mala costumbre, lo decía el Señor, de preferir a José. Y eso provocó celo entre los hermanos. Y José dijo, no, yo no, ya esa costumbre que estaba en mi casa, que fue un problema, ya no va a pasar aquí en mi hogar. Ya no va a pasar en mi casa. Ya no va a pasar con mi futura familia. A la voz del Señor. Y eso se ve, hermano, en el resultado incluso con sus hijos, porque cuando ya pasó el tiempo, ya Jacob estaba para morir, yo voy a darte la bendición, hijo, pero no a ti, sino a tus hijos. Lo hace el Señor. A Efraín y a Manasés. Voy a bendecirlos a ellos. Y aun cuando Jacob intencionalmente quiso bendecir al menor, lo hace el Señor, a Efraín y no a Manasés, y aun siendo hermano, guiado por José, no, padre mío, él no es el mayor, él es el mayor, no, déjame a mí. Yo voy a bendecirlo a él. No hubo molestia. No hubo molestia entre los dos. No se molestaron. No se molestó como se molestó Esaú con Jacob. No se molestaron así como se molestaron sus hermanos con José por la preferencia que tenían con José. No se menciona que han estado molestos. Ni que Manasés le haya dicho, ¿y por qué a ti te quiere bendecir mi abuelito? ¿Por qué te quiere bendecir a ti? Si tú eres el menor. No hubo eso. Ahora, ¿por qué no hubo eso? No porque José conciliara con Asenat con sus dioses, sino porque José, lo es el Señor, porque tenía el conocimiento del Dios viviente, sabía quién era Dios, le habló a Asenat de quién era Dios, hermano. A la voz del Señor. Ahí no que fue que concilió con Asenat y convinieron para vivir bien la cosa. No, Asenat, ¿sabes qué? Mira, yo te voy a decir una cosa. On es el sacerdote del cual tu papá es sacerdote, perdón, el Dios, del cual tu padre es sacerdote. Pero ¿sabes qué? Por encima de él está el Señor Dios de Israel, el Dios de mi padre, el Dios de mi padre Jacob, el Dios de mi padre Isaac y el Dios de mi abuelito y mi tatarabuelito Abraham. A la voz del Señor. Él es el Dios viviente. Y te voy a contar por qué es el Dios viviente. Y bla, le testificó a Asenat. A la voz del Señor. Y Asenat, porque se ve el fruto, Asenat lo entendió así y lo aceptó. Pero hermano, usted está especulando. No estoy especulando porque se ve el resultado. Porque no puede haber un matrimonio feliz. No pueden haber hijos felices. No puede haber hijos en paz si uno está con los ídolos y otro está con el Dios viviente, hermano. A la voz del Señor. No puede haber matrimonio feliz así. No puede haber conciliación con eso. Gloria al Señor. Una cosa muy distinta es lo que dice Pablo cuando hay dos personas inconversas y uno se vuelve creyente y muchas veces uno dice, ya a mí me volví creyente, voy a dejar a mi pareja, voy a abandonar a mi pareja. No, Pablo dice, no, tranquilo, conversa con él, conversa con ella.
ella consiente en aceptar tu fe y no te va a hacer problema, bueno, está bien, perfecto. Si acepta estar contigo, perfecto. No te separes, a la voz del Señor. Acepta tu fe, no te separes. Porque ahora está la promesa de lo que nos dice, hermano, gracias al Señor en el libro de Hechos, de que creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. A la voz del Señor. A la voz del Señor, hermano. Aleluya. En ese tiempo no había esa promesa, había la premisa de poner en alto el nombre de Dios. A la voz del Señor. Y no era cualquier cosa, el fruto de que José hizo predominar lo que era, hermano, el temor de Dios, está en sus hijos. Porque sus hijos, hermano, no eran personas que estaban ahí disputando y peleando. ¿Por qué? Porque recibieron el ejemplo de José, el testimonio de una persona fiel a Dios. Y esa mujer también, el testimonio de un hombre de Dios, a la voz del Señor. De un hombre que le dijo, mira, ¿tú sabes por qué tenemos comida ahora? ¿Tú sabes por qué tenemos la provisión que Egipto tiene ahora y que podemos hasta vender y bendecir a otros? ¿Sabes por qué? Porque Dios me habló a mí cuando era niño y me mostró estos sueños. Cuando era un joven adolescente me mostró esto y me hizo ver. Y todo le testificó, hermano, José, con todo lo que hacía. Él no se quedaba callado. José no es una persona que se quedara callada de hablar de Dios. No es una persona que se quedara callada, hermano, de no testificar quién era Dios. Ni mucho menos, hermano, de sus dones, de sus talentos. José no se quedaba callado. Y lo demuestra cuando estaba en la cárcel, porque cuando estaba en la cárcel, escuchó hablar de los sueños tanto al copero como al panadero. Y él no se quedó callado, a la voz del Señor. Él les habló y les dijo, ¿cuál es el sueño? Miren, yo no sé, pero Dios les puede decir lo que puede pasar. Cuéntenme su sueño. Yo les puedo interpretar en el nombre del Señor. Y les habló y les dijo, bla, bla, bla. Y tal cual como fue, así fue. Faraón mismo reconoció quién era José. Que sobre él había un hombre sabio, gloria al Señor, de Dios. Mire, yo le digo, José no se quedó callado, hermano. José no se fue a conciliar, ay, bueno, sí, pues tú eres de ídolos, ya, bueno, ya vamos a llevar la fiesta en paz. No. José tenía muy bien en el corazón quién era Dios y tenía que guardar ese testimonio de Dios también, hermano. Mire qué tremendo. Y eso lo vemos también incluso en Ruth. Bendito Dios. Gloria al Señor. ¿Cómo es que Ruth, hermano? Mire, yo le digo, ¿cómo es que Ruth llegó a tener esa convicción de decirle, hermano, a Noemí, cuando ya estaba? Porque eso, hermano, no fue en el momento que Noemí se le ocurrió irse a Belén otra vez. No, ya Ruth venía con el testimonio, porque el marido de ella, ya le había hablado, ya le había testificado, le había mencionado quién era el Dios de Israel. Por eso es que Ruth cree. Por eso es que Ruth, cuando ya Noemí se está yendo, le habla y le dice, yo donde quiera que tú vayas, yo te voy a seguir. Tu Dios será mi Dios y donde quiera que tú vayas, yo iré contigo, a la voz del Señor. Aleluya. Eso no es que le nació de un momento a otro. Eso no es, hermano, que de un momento a otro se le ocurrió, ay, bueno, yo a donde quiera que fueras, yo iré. Y donde murieras, yo también moriré. Tu Dios será mi Dios y tu Dios también será mi Dios. No, eso no le nació de un momento a otro. Eso fue el testimonio que le dieron, hermano, los hijos de Noemí a ella, gloria al Señor. De que órfano lo haya escuchado es muy diferente, porque a ella también seguramente le hablaron, pero a Ruth sí le hablaron. Por eso es que Ruth, cuando llegó, hermano, a la frontera y Noemí le dijo, hija, regrésate, porque ¿qué vas a hacer conmigo? Ya soy vieja, ya soy mayor, no tienes ya nada más que hacer conmigo. Orfa se fue y Ruth se quedó. ¿Por qué? Porque ya conocía de Dios, hermano. Amén. A la voz del Señor. Ya conocía quién era Dios. Y todo aquel hermano que, al igual que como José, también un siervo de Dios, José no se quedó callado. A la voz del Señor. Y el fruto se ve, justamente, hermano, en el fruto que tenía con sus hijos. Porque todo papá tiene que aprender a hablarle a sus hijos. Sus hijos no pueden hacer lo que se les da la gana. Sus hijos tienen que entender que hay un Dios en los cielos que los está mirando, que los está viendo, que está pendiente también de ellos. Y que así como también puede bendecirlo, también se puede desagradar de ellos. Aleluya. También se puede, hermano, desagradar de la mala actitud de ellos. Por eso los papás nos preocupamos mucho en hablar a los hijos, en compartirle a los hijos las bendiciones que Dios te puede dar, para que tú también disfrutes de las bendiciones que yo como papá cristiano disfruto. A la voz del Señor. Y que por mi testimonio y por mi forma de vida y por las bendiciones que Dios me da, también Dios te las puede dar a ti si tú también vives de acuerdo a las leyes de Dios. A la voz del Señor. Y que más todavía, si aceptas a Jesús en tu corazón. Por eso, mira, hermano, qué importante es que tanto el hombre como la mujer sepan, hermano, ser transparentes delante de Dios para poder formar un hogar. ¿Por qué? Porque si uno es transparente, sabrá, hermano, muy bien cómo es el uno con el otro y qué le puede aportar para poder formar un hogar que sea de bendición en la sociedad.
Alabado sea el Señor. Alabanzas a Dios. No es cuestión de arreglarse las cosas en el momento. No es que usted va a agarrar y va en el camino, va a tratar de perfeccionarse. Muchos lo han hecho y ha sido muy difícil. Gloria al Señor. Hay otros que ni siquiera lo han conseguido, como le decíamos en un principio, y han terminado separándose. Y hermano, destruyendo un hogar, destruyendo ellos mismos, saboteándose, hermano, destruyendo su propio hogar y terminando en problemas mayores. Alabado sea el Señor. Situaciones como esas, hermano, nos hacen pensar lo importante que es estar preparado. Primero, bien convertidos al Señor. Segundo, bien santificados, como dice Tesalonicenses, santificados, limpios, lejos, alejándonos de las cosas que son pecaminosas para que cuando lleguemos al matrimonio, lleguemos limpios y seamos de una influencia espiritual buena delante de todos los que nos rodean. Yo les digo, ¿por qué tantos problemas en el matrimonio, hermano? Porque lamentablemente la gente cuando llega al matrimonio llega contaminado. Y muchas veces por problemas en la misma casa, en los mismos hogares, con padres sobreprotectores, con madres sobreprotectoras. Gloria al Señor, que terminan, hermano, dañando a las hijas y a los hijos. Gloria al Señor. Madres hasta perturbadas, Bendito Dios. que perturban a los hijos, los tratan como si fueran sus maridos, los tratan como si fueran sus hombres. Santo Dios. A la voz del Señor, a la carencia del hombre, al hijo, lo tratan como si fuera su marido. Dañando, perturbando, hermano, targiversando lo que son las relaciones en la propia familia, por las maldiciones que traen atrás. Porque no se dan cuenta que todo lo espiritual, hermano, que se mueve, termina produciendo un acto, sea de bendición o sea de maldición. Los que no tienen a Dios, gloria al Señor, y aquellos que por desobediencia continua a Dios terminan, hermano, manchando su propia familia, dañando a la siguiente generación. Y esa generación, cuando crece, hermano, termina con todos los pecados, las situaciones horribles que se acarrean ¿de quién? De los padres, de los papás. Toda la degeneración, toda la maldad de los mismos padres pasan a los hijos. Por eso es que es muy importante que los papás aprendan, escuche, aprendan, que si de repente en el camino no ha podido hacerlo, ahora hágalo. Busque de Dios, para que todas las cosas que usted sabe que son parte, hermano, de la familia y que también han influenciado en su vida espiritual, no caigan sobre sus hijos. Porque por algo Dios dice, hermano, que a la maldad Dios la visita de los padres a los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, de los que aborrecen a Dios. ¿Por qué? Porque, hermano, muchas veces, hermano, está incluso en las manos de los padres hacer que los hijos sean bendecidos. Cuando los padres no ponen un alto a eso en sus propias vidas, ¿cómo van a pedir que los hijos cambien? ¿Cómo van a pedir que los hijos sean diferentes si los mismos padres no cambian? Por eso es que vemos tantos matrimonios, tantos hogares, hermanos, distorsionados, llenos de problemas, llenos, hermanos, de degeneraciones, llenos, hermanos, de maldad, de corrupción, de inmoralidad en la misma casa. Porque eso no es que salió ahí mismo, eso viene de atrás, de muy atrás, que tiene que romperse. Y si no lo rompen los papás, ¿quién lo va a hacer? Los hijos, no, los hijos si se aceptan a Cristo ellos se salvan, pero los papás siguen contaminados, se libran ellos. Si usted quiere ser, hermano, librado de todas esas cosas, usted mismo rompa con eso, hermano. Bendito Dios. Hermano, usted mismo rompa con esas maldades que terminan dañando a las familias. Hermano, yo le contara la cantidad de cosas que uno ve en la obra del Señor, la cantidad de anormalidades que hay en las familias. Hermano, usted se sorprendería, porque por ahí he contado unas cuantas, pero la cantidad es inmensa. Porque el enemigo, hermano, trata de dañar a todos y a los más pequeños con el ejemplo y con la forma, hermano, dañada como han crecido muchos que ya son grandes. A la voz del Señor, hermano. Gloria a Dios. A la voz del Señor. Dios. Dice, gloria al Señor. Seguimos. Entonces dice, por esa razón, dice, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Gloria al Señor. Ya dijimos de que el complemento del hombre es la mujer. No está traída para que sea, hermano, una esclava, sino para que se complementen los dos. Es la ayuda, no es la que lo hace todo. Es la persona que viene a complementar la labor del varón, a ayudarse los unos a los otros, en iguales condiciones. Hoy Dios ha puesto el orden de que el hombre es la cabeza. Lo hace el Señor, es el que está al frente, y no para ser, hermano, el que esté ahí humillando, o de repente, hermano,
tratando como inferior a la mujer, porque en Cristo ni el hombre sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Como dice Pablo también. A la voz del Señor. Gloria a Dios. Y aquí hay que entender de que en la gracia de Dios todos somos iguales. Y en los matrimonios, por cuestión de orden, porque Dios es un Dios de orden, el hombre está al frente. El hombre es la cabeza. Pero no para que se esté, hermano, pues pasando por encima de todo, sino porque él va a ser el que va a dar cuenta de la casa. Él va a ser el que va a dar cuenta del hogar. El hombre al final se va a parar delante de Dios. ¿Qué has hecho con tu familia? ¿Qué has hecho con tu esposa, con tus hijos? ¿Cómo has llevado tu familia? ¿La abandonaste? ¿Les apoyaste? ¿Estuviste con ellos? Ahí es donde Dios va a llamar a cuentas a un montón de varones que rían hijos por todos lados. O que están en el hogar y nunca ayudan a su esposa, a su esposo. Dios los va a llamar a cuentas también. A la voz del Señor. Y los va a tener ahí para jalar las orejas. O de repente hasta para condenarlos. Si es que no llegan a la salvación. A la voz del Señor. Como también va a haber un montón de mujeres que Dios le va a jalar la oreja por no haber sido la correcta ayuda idónea. Por abandonar el hogar. Por abandonar las responsabilidades. Por dejar de lado las cosas cuando deberían estar metidas en el hogar, apoyando, hermano, y cuidando a los hijos. A la voz del Señor. Porque todo es una ayuda, un complemento. No que el varón lo va a hacer todo, no que la mujer lo va a hacer todo. No, aquí se complementan para poder ser de bendición para los hijos que vienen después. A la voz del Señor. Todo tiene que ser así, dentro de lo que es el orden. A la voz del Señor. Gloria a Dios. Dice, será llamada varona porque del varón fue tomado, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, dice, y serán una sola carne. Y esto es algo, hermano, que muchas veces hay problemas. Vamos a terminar ahorita ya, estamos casi llegando a la hora. Termina siendo un problema, no por el hecho de que no salen de casa, porque la verdad la Biblia dice, dejará el hombre a su padre y a su madre, salga, trabaja y esté en un lugar donde puede, hermano, estar separado del vínculo familiar, separado de los padres, para que los padres no interfieran en el desarrollo de esa nueva familia, de ese nuevo hogar. A la voz del Señor, que no le estén señalando al yerno, a la suegra, a la nuera de los defectos, sino que ellos mismos aprendan de los mismos errores y que crezcan como matrimonio. A la voz del Señor. Está diciendo que tienen que estar solos. Tiene que haber una unidad exclusiva. Padres, hijos, solos. Padres, hijos. Y entienda bien eso, ¿ah? Padres, hijos. No tíos, tías, suegros, suegras, hermanos, hermanas. La pareja sola. Tiene que estar solo. A la voz del Señor. No puede tener al papá, a la mamá interviniendo, al tío, a la tía interviniendo. La pareja tiene que crecer sola, a la voz del Señor, sin influencia de nadie. Y a veces hay muchos problemas porque las familias son tan diversas, tan mezcladas, que, hermano, los matrimonios terminan criando, hermano, a los primos, a los sobrinos, a la voz del Señor. Y eso está mal. Eso está mal, porque esos sobrinos tienen papás. Esos primos tienen papás. Y a veces uno es mucho mayor. Lo del Señor y tiene sobrinito que no lo atiende, y cuando yo lo atiendo. Y eso, hermano, es un problema. Porque después ese niño o esa niña empieza a creer que tú eres papá, tú eres mamá. Y él no es tu hijo, no es tu hija. Estás invadiendo lo que Dios ha dicho aquí, lo del Señor, que deje papá y mamá. Y estás interfiriendo tú con el orden de Dios. Estás cambiando el orden de Dios por interferir con otra familia. Les digo porque se lo testifico yo. Cuando nosotros éramos pequeños, nosotros criamos a mi primita. Gracias al Señor. Cuando éramos chicos, así como mi niño de 6, 7 años. Ella vino chiquitita, recién nacidita. La criamos hasta sus 4 años. Y cómo nos dolió separarnos de ella. Cuando la mamá al final se dio cuenta, que la hija, a ella le decía tía, y a mi mamá, que era su tía, le decía mamá. Santo Dios. No puede ser. Ahí recién abrió los ojos ella. Dijo, no, yo me llevo a mi hijita porque al final va a terminar diciéndome mi tía y a ti te va a querer más que a mí. No me la llevo. Se la llevó. Hermano, ¿y con qué dolor se la llevó? Nosotros llorábamos. Llorábamos. Pero mire, nosotros estamos haciendo todo lo contrario de la Biblia. Ellos debían criar a su hija. ¿Por qué? Porque tenían, hermano, tienen la responsabilidad como padre de criar a sus hijos. Yo me meto en eso, me estoy yendo en contra del orden de Dios.
Por eso es que Dios dijo, se separará el padre, se separarán los padres de los padres de las mamás, se separarán. Aquí el matrimonio se separará de papá y mamá. Se separa, ¿para qué? Para que él haga su vida, para que ellos hagan su vida. A la voz del Señor. Para que ellos vean cómo solucionan, porque por algo son pareja. Para que vean cómo arreglan. Pero nosotros, en el desconocimiento de la palabra, estamos metiendo en el orden de Dios. Criando a alguien que no deberíamos criar. Y qué tremendo dolor nos dañó. A nosotros nos dañó más que a la niña. Porque la niña al final estuvo ahí un mes, nos extrañó y después se olvidó. Nosotros seguimos extrañándolo todo el año. Mi mamá peor. Porque mire, ¿cuántos años me había criado? Ya 4 años. Y estaba ahí con nosotros, dormía con nosotros, se comía con nosotros, salía con nosotros, estaba con nosotros para todo momento. Alabamos al Señor. Pero estamos haciendo un daño, porque estamos saliendo del orden de Dios. Dejará el hombre a su padre y a su madre y formará su familia. Ahora que el hombre, la mujer, hermano, fracasa, es problema de él o de ella. Tiene hijos, tiene que criar a sus hijos, tiene que ver cómo hace. A la voz del Señor. Porque para eso se casó, para eso se metió y para eso tuvo hijos. A la voz del Señor. Yo no tengo por qué interferir en eso. No tengo por qué meterme y a tomar el lugar del papá o a tomar el lugar de la mamá. Yo no debo hacer eso porque estoy en contra del orden de Dios. Si esa pareja tuvo, hermano, un hijo y tuvo problemas, tienen que arreglárselo ellos. Tienen que ver ellos cómo lo hacen. Tendrán mi orientación, tendrán mi apoyo, tendrán mis oraciones. Yo no puedo meterme a criar los hijos de otro. Yo no puedo hacerlo. Y eso después, muchas veces meditando en casa, vimos eso, nos dimos cuenta con mi papá, con mi mamá, conversando, de verdad que nosotros hicimos mal. Porque eso no es así. El orden de Dios deja a papá y mamá y ellos se encargan de su familia. Fracasan, ellos ven cómo hacen. Porque por algo son papá y son mamá. Si yo me meto en eso, estoy diciéndole a Dios, Dios, tú no sabes. Tú no sabes, yo lo hago mejor. Bendito Dios. Yo le pregunto, ¿y aquí quién es mejor que Dios? Bendito Jesús. De meternos a nosotros a decidir que lo que estamos haciendo está bien. Porque por esas cosas vienen anormalidades, hermano. Y las anormalidades, les puedo contar un montón de esos casos, ¿eh? Que gracias a Dios nosotros nos libramos. Pero un montón de anormalidades vienen por esas cosas cuando uno interfiere con el crecimiento de los hijos, que son de otra familia y que uno los mete al seno del hogar. Número 1, testimonio de una familia, hermano, que estaba criando a dos de sus sobrinos. Lo estaban criando en casa. A la voz del Señor. Mire, y eso pasó, en la realidad pasó porque llegó un matrimonio con 2 sobrinos que estaban ahí. Y estaban, hermano, el papá que los había aceptado, estaba que le prestaba más atención a los sobrinos que a los hijos propios, que eran 3. 5 en la casa, hermano. A la voz del Señor. Bendito Dios. Y el papá, que ni siquiera se quería aparecer, la mamá estaba ahí trabajando, haciendo un montón de cosas, porque ya le vino otro también por ahí, de otro error que cometió, y ahora le dejaba a los 2 otros hijos ahí que vivan con esa familia que ya se había convertido. Y ahora había un problema. ¿Por qué? Porque esa familia no tenía el apoyo del verdadero papá, no tenía apoyo. Gloria al Señor, porque no tenía, hermano, no tenía, por así decirlo, digámoslo así, la responsabilidad de llevarle, hermano, el apoyo a esa mujer que se había quedado con los hijos solos. Y esta mujer no podía, hermano, hacer las cosas, así que pidió ayuda. Ya, críamelo, tenlo ahí. Pero pasa el tiempo, hermano, y los chicos crecen, las responsabilidades crecen. Ya lo que de repente te gastabas en un pañal, ahora te lo gastas en estudio, en colegio. ¿Quién le paga el colegio? Dios. Fulana, ¿puedes? No puedo, tengo ya acá el otro. Y el papá del otro no dice nada, ya se olvidó, ya no hizo nada. Las responsabilidades crecen. Empezaron a crecer. Fueron al colegio. Los útiles que había que comprar. Había que llevar al colegio a los otros 2 chicos. Y a los hijos propios. Los que son los que justamente tienes en tu matrimonio. ¿Qué tiene que...? Hermano, empezaron los pleitos en la pareja. Que tú prefieres a este y te olvidas de lo que son tuyos. Total, ¿quiénes son tus hijos? Todos son mis hijos. ¿Tenemos para guardarlos, para cuidarlos? Empezaron los problemas, las discusiones, hermano, los desacuerdos, las situaciones, hermano, que empezaron a volverse, hasta se estaban por separarse. Por causa de estar tomando ese tipo de responsabilidades que no les competen. ¿Por qué? Porque se salen del orden de Dios. Todo aquel que tiene su familia tiene que hacerse cargo de su propia familia. Tiene que hacerse cargo de su hogar. Si de repente por algún motivo no puede ayudarle, le ayuda. Pero no es, hermano, para que esté prohijando.
o teniendo hijos, hermano, o entrenados. No puede ser así porque se descuida el matrimonio personal, el matrimonio propio. En otro caso, que metieron a los chicos, que eran familia también, terminó, hermano, teniendo relación entre primos en la casa. Santo Dios. Porque ya crecieron. Gloria al Señor. Y las inquietudes estaban. Y se empezaron, hermano, a tocar entre propios primos. ¿Y eso por qué? Porque aceptaron a los hijos del familiar que vivan con ellos. Estos son pocos casos, hermano. El orden de Dios, ¿cuál es? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Vivirán aparte, con sus problemas, con sus situaciones, y si al final se separan, tema de ellos. Pero ellos tienen que hacerse cargo de sus responsabilidades. Tienen que hacerse cargo de sus hijos. No puede estar regalando a los hijos, poniéndolos a uno y otro lado. Eso es lo que esta sociedad corrupta enseña. Agarra, deja a los hijos por todos lados, y tú como soltero, como soltera. Poder de Jesús, viviendo como tú quieres. Y el otro llevándose la responsabilidad que uno debería asumirla, porque uno para eso tuvo hijos. Tiene que asumir tu responsabilidad. No puedes estar dejándoselo a tu suegra, no puedes estar dejándoselo a tu primo, a tu tío, a tu mamá, a tu papá para que te críen los hijos. No, ¿para qué tienen los hijos tú? A la voz del Señor. Y usted, papá, mamá, ¿para qué le está aceptando a él los hijos del hijo descuidado? ¿Para qué le está aceptando a los nietos? Que los críe él, que los críe ella, para que aprenda a ser responsable, para que saque tiempo, para que madure, para que crezca. A la voz del Señor. A la voz del Señor. Tiene que aprender a ser responsable. Tiene que asumir su rol. Porque no es que tiene que trabajar por acá, por allá. Eso pensábamos nosotros. No es que mi familia tiene que trabajar, sí, perfecto. Pero estamos yendo en contra del orden de Dios. Si uno trabaja, tiene que aprender, hermano, a ordenar su tiempo. Tiene que aprender a ver cómo soluciona. Porque para eso no se casó. Tiene que aprender también a pedir sabiduría de Dios. ¿Qué hago? Gloria al Señor. ¿Cómo me desenvuelvo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo ahora ya tengo hijos? ¿Cómo hago? Dios, ayúdame. Yo le digo, no es el único caso, hay un montón que afuera están, hermanos, padres solteros, madres solteras, con hijos a cuesta. ¿Y acaso están que le regalan a los hijos, le ponen a los hijos por cualquier lado? No, están ahí con los hijos, para arriba y para abajo, hermano. ¿Por qué? Porque eso es lo bueno. Si se equivocó, pero tiene que asumir su responsabilidad también. No puede estar, hermano, correteando por ahí. ¿Quién me cuida al hijo? ¿Quién me cuida a la hija? ¿Quién me cuida? No, hermano. Hay que ser hombre. Hay que ser bien mujer también, a la voz del Señor. No puede ser cobarde. Porque solo el cobarde entrega a los hijos a otro para que se los críe. No, el verdadero hombre cría a sus hijos. Así esté solo. Tiene que aprender a ser papá antes que hombre. Antes de que esté buscando mujer por ahí, tiene que aprender a ser papá. Y a criar a sus hijos. Y si es mujer, tiene que aprender a ser mujer. En vez de ser mujer, tiene que aprender primero a ser mamá. A la voz del Señor, para criar bien a sus hijos. A la voz del Señor. Y si se equivocó. ¿Y qué tiene que hacer? Asumir su responsabilidad. ¿Qué va a estar haciendo? Yéndose corriendo a buscar ayuda a todos. No, aprenda a asumir su responsabilidad. Aprende, hermano, a trabajar. Aprenda a ordenarse. Y las personas que de repente están pasando esos problemas, aprenda a buscar de Dios el que no tiene a Dios. Porque aquel que tiene a Dios, hermano, aprende primero a ser mamá, aprende primero a ser papá antes que hombre. Estás buscando hombre o mujer para que venga a ocuparle el lugar. No, aprenda primero a criar a sus hijos, a ordenarse, a la voz del Señor. Porque eso es el orden de Dios. Salir de casa, aprender a luchar la batalla, aprender a crecer. Gloria al Señor. Y si no aprende, pues tiene que aprender a buscar de Dios el que no sabe. Porque Dios es dador de sabiduría, hermano. Y Él la da con abundancia. Si no la tienes, Dios te bendice también, hermano. Y te da abundancia para que tú puedas buscar de Dios. A la voz del Señor, hermano. A la voz del Señor. Por eso, hermano, gloria al Señor, Dios nos enseña todas estas cosas. ¿Para qué? Para que no cometamos esos errores. Y no vayamos en contra del orden de Dios. Dios establece, hermano, para los hombres y a las mujeres, le establece orden, porque Dios sabe que es mejor así. El hombre no puede creerse más sabio que Dios. No puede tratar de asumir de que el orden que Dios ha dispuesto, hermano, yo lo hago mejor. No, porque Dios sabe que el hombre tiene y la mujer tiene que hacer eso. Y si sabe que tiene que hacer eso, pues sabe que también va a poder enfrentar las diferencias y las luchas que se pueden presentar en el futuro. Tiene que hacerlo. A menos que de repente se case y bueno, tenga una persona con quien pueda trabajar, ¿no? Pero nunca la mujer, nunca el hombre va a aprender a ser responsable si uno, hermano, le está quitando la responsabilidad de las manos.
Uno tiene que aprender a ser responsable de los demás. Muchas veces nosotros por ignorancia hacemos esas cosas, pero estamos yéndonos en contra del orden de Dios. ¿Tienes hijos? Cuida a tus hijos tú. ¿Tienes hija? Cría a todos tus hijos. A la voz del Señor. ¿No te gusta? Bueno, lo siento, pero yo no soy quien para cuidar a tus hijos, porque si no, estoy desobedeciendo a Dios. Dios ha dicho que deje el hombre a su papá y a su mamá y sea uno. ¿No supiste ser uno? Bueno, tú te las arreglas, tú ves cómo haces. Porque por algo Dios te dice que tú tienes que asumir tu responsabilidad como papá y como mamá. A la voz del Señor. Los hijos no se reparten por todos lados. Eso no hacen los papás. Y si el cristiano ve eso, el cristiano habla. El cristiano le enseña. Eso no se hace. Tus hijos no pueden dejarlo, tus hijas no pueden dejarlo por cualquier lugar. Tienes que asumir la responsabilidad de tus hijos. Tú tienes que pelear como papá, como mamá, a ser papá. A la voz del Señor, a ser mamá. No puedes dejarlo así nomás. Porque eso trae trastornos en el hogar. Trae trastornos en el hogar. A la voz del Señor. Como le testifiqué de lo que le pasó a esta pareja. Empezaron las responsabilidades de trabajo, de estudio. ¿Cómo van a cubrir, hermano? No pueden. Y empezaron las luchas, las discusiones. A punto de separarse, llegan a la iglesia. No sabemos qué hacer. No quiere entender fulano. ¿Por qué le recibe acá a los dos hijos? Y ella está bien tranquila ahí, con otro hijo que está viniendo en camino. A la voz del Señor. ¿Qué le dijo el pastor? Le dio el consejo. Hijo, perdón. Tienes que agarrar y darle a los hijos que ellos lo críen. No es que es un irresponsable, que no sé qué, por acá, por allá. No lo va a poder hacer. Que lo críe ella. ¿Para qué lo tienen los hijos? Tienes que entregárselo. ¿O tú qué prefieres? Que se destruya tu hogar, que tus hijos crezcan en un hogar separado, a tener hijos que no son tuyos. ¿Qué quieres tú? No te dejes engañar por el diablo. ¿Qué quieres tú? ¿Mantenerlo unido en tu hogar? ¿O quitarle la responsabilidad de uno que en verdad debería asumir? Al final, bueno, con dolor tuvo que dar a los hijos. Se los tuvo que dar. Lloraron, se quejaron, hermano, padecieron, pero fue bueno para ellos. ¿Por qué? Porque ahora sí se dedicaron a hacer lo que dice la palabra, criar a sus hijos. Y la otra persona aprendió responsabilidad. Ya no estaba saliendo por acá, con amigos por allá, ahora aprendió a criar a los hijos. Padeció, sufrió, pero aprendió, a la voz del Señor. Porque así tiene que ser, hermano. Las cosas que uno asume, las responsabilidades que uno tiene que hacerlas. No puede estar descubriendo los huecos, hermano, emocionales a las personas. Tiene que aprender a asumir su responsabilidad. Y si no sabe, haga lo que aprenda. No le hace bien. A la voz del Señor. No le hace bien. Termina, hermano, dañando el orden divino. Termina dañando el orden de Dios. A la voz del Señor. Y uno tiene que aprender a hacer las cosas que Dios nos dice. Porque de eso Dios se agrada, hermano. A la voz del Señor. Aleluya. A la voz del Señor, hermano. Cuando uno llega, hermano, al matrimonio con las cosas claras, sabiendo lo que uno tiene que hacer, hermano, no tiene ningún problema. Tendrá luchas, tendrá batallas, pero tiene la paz y la misericordia de Dios con su lado, de su lado. Tiene el apoyo y la ayuda de Dios. Pero cuando uno empieza a hacer las cosas que salen del orden de Dios, siempre va a haber problemas. Va a haber discusiones, va a haber diferencias. Y muchas veces diferencias que van a terminar llevando hasta la separación de la pareja. Y uno tiene que tener mucho cuidado con eso. A la voz del Señor. ¿Cómo tenemos que ser para poder llegar al matrimonio? Limpios, transparentes. No estar ocultando lo que somos en verdad. Y si algo malo tenemos, aprender a doblar rodillas para pedirle al Señor, Señor, cámbiame. Señor, perfeccióname. Señor, ayúdame. Dame de tu misericordia y de tu ayuda para poder ser un buen hombre o una buena mujer. A la voz del Señor. Que hay cosas que tengo que contar. Yo sé que lo que tengo que contar, pero si con eso voy a debilitar la imagen mía que le están viendo aquí, que como cristiano me conocen, que soy un hombre fiel, voy a tener que contar un pasado muy abrupto, mejor ahí nomás. Antes de casarse, ahí nomás. No digo más. Que si tuve una vida perdida, suficiente con eso. No necesitas conocer detalles. Alabados del Señor. ¿Para qué estar contando las cochinadas que hizo uno en el mundo, hermano? Simplemente con decir, yo viví una vida perdida sin Cristo, pero el Señor me ha limpiado, me ha transformado, soy una nueva criatura. Alabados del Señor. Ya mi pasado quedó atrás. Las cosas que hice mal quedaron atrás. Ahora soy lo que tú ves. Una persona que ama a Dios, que sirve a Dios y que busca de Dios toda su vida, todos sus días, con mucho amor, porque temo a Dios y busco de Dios. La mujer de igual manera también. Todo su pasado cochino no va a estar confesando. Y eso es morbo ya.
¿Que ¿Con cuántos estuviste? ¿Con cuántas mujeres tú estuviste? ¿Con cuántos hombres estuviste? ¿Para qué te voy a decir eso? Suficiente que tuve un pasado sin Dios, que hice un montón de cosas que no estaban bien. Suficiente. Ahora ¿qué soy? Soy una hija de Dios. Amo a Dios, santificada por la sangre de Cristo, limpia por el Señor, y que ahora busco de Dios. Suficiente. Gloria al Señor. Que lo conozca como es, trabajador, esforzado. Cuando converse con la familia, gloria al Señor, de igual manera, que se conozcan, que se hablen, que haya transparencia también, que los papás no sean tampoco cómplices. Ay, si mi hijito es un pan de Dios, o es un tremendo ocioso o un ocioso en la casa. Porque los papás también son cómplices. Muchos papás, ay, mi hijito es un pan de Dios, es tremendo, lindo, tremendo corrompido, hijo del diablo o hija del diablo. Incluso en la iglesia, haciendo un montón de cochinadas. Y los papás se lo tapan, la mamá se lo tapa. A la voz del Señor. Aleluya. A la voz del Señor. Aleluya. No, mi hijo es un sinvergüenza, tiene que buscar de Dios, así que ten mucho cuidado si te vas a poner a buscar de Dios. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Qué? ¿No te dijo? ¿Que no ora? ¿Que no busca de Dios? ¿Que habla hasta lisuras? ¿No te dijo eso? Santo, bendito Dios. No sabía. Ah, bueno, te lo digo yo que soy su papá, que soy su mamá. Porque necesita mucho buscar de Dios. Gloria a Dios. No puede ser que tan lindo era tan linda persona en la iglesia. Ah, tan linda persona. Ah, bueno, cuando hablas con los papás muchas veces uno se termina llevando sorpresa. Pero uno no tiene que esperar todavía que papá, mamá de la pareja te lo diga. Tú tienes que orar. Tienes que pedirle a Dios que Dios te guíe, que Dios te muestre. Porque el que es espiritual, escuche, el que es espiritual siempre va a traer a alguien que es espiritual. Si tú eres carnal, que no te busca buscar de Dios, que te gusta la concupiscencia, te gusta la lujuria, te gusta la cochinada, todas esas cosas que no son de Dios, se te va a pegar uno que es igual que tú también. Bendito Dios. Poder en el nombre de Jesús. Es una persona que es limpia, que es de buen sentimiento, de buen corazón. Dios te va a guardar de eso. Te va a guardar de esas malas personas. Te va a poner un buen hombre. Te va a poner una buena mujer. Porque cuando tú guardas tu corazón y le pides a Dios que el Señor te guíe, Dios te va a guardar. A la voz del Señor. Por eso que uno tiene que buscar de Dios para que Dios lo guíe. Y una vez que se encuentran personas así, fundar un lugar. Bajo los parámetros de Dios. Como dice la Biblia en Tesalonicenses, en santidad, no en pasión de concupiscencia, no porque te gusta, no porque ya hubo tocamientos. A la voz del Señor. Ya hubo hermano, toques. A la voz del Señor. Porque muchos se casan simplemente porque fornicaron. Gloria al Señor. Y lo que pasó ahí simplemente fue por la pasión. Por eso es que se le pregunta, ¿estás seguro que la amas? ¿Estás seguro que lo amas? Sí, lo amo. Si estás bien seguro, pero bien seguro. Bien seguro. Bueno, cásense. Cásense, mejor antes que se estén quemando. Cásense. Pero si por ahí uno lo amaba y el otro no, le pregunta, ¿tú lo amas? Hija, ¿lo amas? Sí, lo amo, pastor, lo amo. ¿Tu hijo lo amas? No. Es que lo que pasó ahí fue la situación, me apasioné y pasó eso. O sea, ¿no la amas a ella? No, pastor, no la amo. Santo Dios. ¿Qué va a hacer? ¿Lo van a obligar a casarse? Se va mejor y se le habla a la joven y dice, ¿sabes qué, hijita? Él no te ama. ¿Cómo que no me amas? Él me dijo que era el amor de su vida. Pero no te amo. Porque no se quiere casar contigo. Porque dice que lo que pasó ahí fue simplemente el producto del momento. Y todas las conversaciones que ha tenido simplemente ha sido por la concupiscencia. No porque te haya amado. Se demoró la joven. Porque fue engañada. Y tú no vas a casar a esa pareja que no se ama. ¿Por qué? Porque si los casas, lo primero que va a hacer ese muchacho es sacarle la vuelta con la primera joven que lo vea. Eso va a pasar. ¿Para qué lo voy a casar con una persona que no lo ama? ¿Para qué? Aunque la otra quiera mucho, aunque no te doy una conquista, aunque tú digas, no te ama. A la voz del Señor. Ahora, si se aman, cásense. Gloria al Señor. Cásense. Cuando pasan esas cosas. Gloria al Señor. Hasta esas cosas hay que tener mucho cuidado, hay que saber, hermano, también dirigir, hay que saber hablar, saber indagar. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces las relaciones se forman, como dice Tesalonicenses, por pasión de concupiscencia. Pasan por esas cosas. Hermano, ¿y qué termina sucediendo? Que los matrimonios terminan fallando. Porque se unieron solamente por la pasión. Y porque no digan mañana más tarde, ay, qué vergüenza que fallaron, pecaron, nos casaron mejor por eso. No. Terminan, hermanos, luego fracasando, peleándose, arañándose, comiéndose entre ellos y separándose después, que es peor. Que es peor todavía. Por eso, hermano,
Uno tiene que ser bien consciente con quién se casa. Gloria sea al Señor. No, hermano, en pasión de concupiscencia. Los matrimonios no se hacen así. No porque cayeron ya tienen que casarse. No. Ese es un tema de conversación, de orientación pastoral, en la que se converse con la pareja para llegar al fondo de toda esa situación. ¿Qué fue? ¿En verdad se llama así? Bueno, oren, dan disciplina, oren, busquen de Dios. Y si es de Dios, adelante. No que ahora hay un problema, hay un roce, hay caricia, hay un montón de cosas y hasta fornicación. Y ellos se separan, se los separa, lo es el Señor. Y después están que le dan la esperanza. Ay, bueno, sigue orando. De repente es de Dios, sigue orando. De repente Dios mañana más tarde lo va a juntar. No. Cuando hay esas cosas y se separan, mi hermano, mejor póngase a orar y búsquese otra persona. Porque tú no puedes estarle diciendo, ya sigan orando. De repente es de Dios. ¿Por qué? Porque está, hermano, el antecedente de la pasión, de la concupiscencia, de la lascivia. Está metido ahí. Sea más por uno por otro. Tú no puedes decir a esa pareja, ya sigan orando, de repente, bueno, se adelantaron. Fue de repente, no fue en el tiempo de Dios. Tú no puedes decir eso. Eso es ser irresponsable. ¿Por qué? Porque eso que hubo ahí fue producto de la carne. Y tú no puedes agarrar, hermano, eso, agarrar y decir, ay, bueno, ya mañana más tarde, bueno, ahora fallaron, pero de repente mañana siguen buscando a Dios, Dios los une de nuevo. Eso es ser irresponsable. Eso no es ser, hermano, consciente de lo que estás diciendo. Si pasan esas cosas, lo que tienes que hacer es ponerte a orar. Porque si pasaron esas cosas y al final se separaron, porque no están bien seguros el sentimiento, o porque simplemente lo hicieron por una pasión de concupiscencia, no estés pensando que esa persona va a ser para ti. Porque no te supo respetar, primero que nada. Ni el hombre a la mujer, ni la mujer al hombre. No supieron respetarse. Y si hoy están separados, ya no estén hablándole de que se van a juntar, se van a unir. Eso es, hermano, ser responsable. Póngase a orar, póngase a buscar de Dios y olvídese de tal persona. Porque si nunca lo respetó, nunca la respetó, olvídate de tal persona. Más bien ponte a orar para que Dios te limpie, te santifique y que en el mañana más tarde encuentres una persona que en verdad te respete, en verdad te ame y no se aproveche de ti para que después no te sufrir. Alabado sea el Señor. Eso hay que tener mucho cuidado. Y por eso, hermano, no cualquiera uno se va a pedir consejo. Hay que buscar a personas maduras, personas con conocimiento de la palabra, que hayan visto, hermano, experiencia y que sepan consecuencias, situaciones que se hacen, hermano. Porque muchas veces esas personas que terminan cometiendo, hermano, a veces se encuentran besitos, abrazos, se dan cuenta, pum, disciplinan a los dos, ya, pónganse a buscar de Dios. Se separan, se ponen a buscar de Dios. No se les puede estar diciendo, bueno, se adelantaron. Eso está mal. Pónganse a buscar de Dios. Porque esas cosas que pasan, si pasan mal, si las cosas empiezan mal, terminan mal. Hay que aprender a buscar de Dios, clamar a Dios, arrepentirse, humillarse, ayunar, orar, aceptar el castigo de Dios. Porque Dios muchas veces lo que el hombre no castiga, Dios lo castiga, hermano. Y hace pasar por un tiempo de disciplina, que es de Dios. Y cuando Dios, hermano, te disciplina, te corrige, hermano, no hay mejor corrección que la de Dios. Porque te enseña bien enseñado. A la voz del Señor. Y cuando te levanta bien a la voz del Señor. Para que nunca más vuelva a cometer ese tipo de errores. Para que más bien ahora enseñes y evites que personas cometan errores iguales. Porque muchos no regresan de eso. Muchos no regresan de eso. Terminan, hermano, mundanos. Terminan, hermano, alejados de Dios. Y sin la presencia de Dios. Heridas y heridos. Permanentes, con una herida que siempre constantemente está fluyendo y que nunca terminan, hermanos, de curar. Y terminan, hermanos, cuando terminan con otra relación, terminan igual de heridos. Por eso lo que tienen que hacer es buscar de Dios todos, clamar a Dios. Y en ese tipo de cosas, hermanos, gloria al Señor, guardar la santidad. Porque hay que ser transparentes. Somos transparentes, llegamos al matrimonio transparentes, hermanos, hacemos un matrimonio feliz y con bendición para que mañana más tarde podamos sacar de las experiencias vividas, de las experiencias en Dios de bendición, para bendecir a los que van a venir después, para poder darles, hermanos, experiencias, contarles y decirles lo bueno y lindo que es servir a Dios para que ellos también lo hagan en el futuro. A la voz del Señor. No es cualquier cosa fundar un matrimonio. La santidad en el matrimonio no es cualquier cosa, hermano. Es algo bueno y agradable que hay que empezar a cuidar desde un principio, porque como les decía, todos se preparan para las profesiones, para los trabajos, pero nadie se prepara para el matrimonio. Hay que prepararse, y la mejor manera de prepararse no es llenándose la cabeza de Biblia, sino primero buscando que Dios transforme nuestras vidas, quite todas las cosas malas de nosotros
para que cuando vayamos, hermano, a compartir nuestra vida con otros, no seamos, hermano, un reflejo de todo nuestro carácter, sino un reflejo de la gloria de Dios. Alabado sea el Señor. Y terminamos con esto en Pedro. Abra su Biblia, hermano, en la carta de Pedro. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Primera de Pedro, capítulo 1. Amén. Terminamos con esto. Capítulo 1, verso 15. Dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sean santos. La santidad no es, hermano, algo que nosotros estamos ahí atrás, que sean santos, que lo vamos a agarrar a usted, lo vamos a clavar en una pared y lo vamos a decir San fulano de tal. No, la santidad es algo que usted va a hacerlo, hermano, y a ejecutarlo conforme usted se va involucrando más en las cosas de Dios y va empezando a desechar las cosas que son malas y a atesorar las cosas que son buenas delante de Dios. Dice: sino como aquel que os llamó, como Jesús, como Dios, que es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque está escrito: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducido, dice, con temor, todo el tiempo de vuestra peregrinación. Verso 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, ¿para qué? Para el amor fraternal. El amor fraternal, no fingido. O sea, que haya amor. Un amor, hermano, que sea limpio entre los que estamos aquí. A la voz del Señor. No un amor que esté ahí con doble sentido, buscando a las personas ahí para darle rienda suelta a su concupiscencia. Sino dice, gloria al Señor, mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Mire, amarnos todos, dice, ¿cómo dice? No fingido, amaos unos a otros entrañablemente. O sea, con todo tu sentimiento. Entrañablemente habla de las entrañas, donde están, hermano, muchas veces se sienten las emociones de la persona, la profundidad del sentimiento de las personas. No hablo de corazón, hablo, hermano, de la afectividad, porque si habla de entrañable, te está diciendo en la mujer cuando concibe, gloria al Señor, en las entrañas, está todo el afecto que tiene por el hijo que va a venir, la dulzura, la ternura, gloria al Señor. Eso habla, entrañable, dulce y tierno, el amor entre todos, gloria al Señor, y de corazón puro. Esa tiene que ser la manera como tenemos que vernos todos, de corazón puro, entrañable, tierno, un afecto, hermano, que sea de amor. Cuando uno ve de esa manera a las personas que nos rodean en la iglesia, nunca le va a hacer daño a otro. Nunca se va a aprovechar de otro o de la otra. Nunca va a ser piedra de tropiezo para nadie, más bien con temor. Va a cuidarse de no dañar ni afectar a nadie. Lamentablemente en la iglesia, hablo en la iglesia, no se ve así. No se cuidan los hermanos con temor, las hermanas con temor y viceversa. No se cuidan con temor, con amor. Como dice, entrañable y puro. O sea, que yo pueda saludar a alguien con pureza, que pueda amar a alguien con pureza, a un hermano, a una hermana, a un joven, a un anciano, que pueda verlo con pureza. Eso lo está diciendo Pedro. Que nuestro amor entre hermanos sea entrañable, sea afectuoso, sea de cariño, sea limpio. Que puedas ver a tu hermano o a tu hermana con limpieza. Porque cuando hay eso, nunca va a haber eso de que tú te vas a aprovechar o vas a hacerlo caer. Porque te vas a cuidar de hacer caer a él o a ella. Te vas a cuidar. Pero como no se lee la Biblia, y que como tampoco se ora, ¿qué van a poder hacerlo, pues? ¿Cómo van a poder conocer esto? ¿Cómo van a poder sentir esto? Porque como no hay, hermano, búsqueda de Dios, se olvidan estas cosas. Hay que buscar de Dios. En la iglesia hay que buscar de Dios. Con amor, con temor, para nunca afectar a nadie. Más bien, hermanos, nosotros ser una fuente de bendición para los demás. Así se hacen, hermanos, las relaciones humanas. Así se hace, hermanos, la vida de comunión en la iglesia. Así se fundan los matrimonios. Así se funda la familia. Mire que no he hablado de todo lo demás, Estoy hablando, hermano, de lo que es el centro, de lo que justamente va a provocar que las familias sean buenas, sean, hermano,
fructíferas, sean, hermano, agradables delante de Dios. Alabado Cristo. Si no hay una persona que agrada a Dios, no puede haber una familia que agrada a Dios. Si hay una persona que tiene mucho conocimiento de las cosas malas y no ha cambiado y se mete con una persona que está buscando de Dios, hermano, lo malo lo absorbe al final. Pero cuando uno teme a Dios, uno busca de Dios, lo es el Señor. Siempre, todo aquel que busca de Dios siempre se va a sentir acercado. Y hermano, se va a sentir cerca del que busca de Dios también. Se va a sentir cómodo con el que busca de Dios. Ahora muchas veces, como lo repito, las relaciones muchas veces no terminan así, porque no terminan cuidándose. Ahí está el ejemplo de José que le he dicho. José era un hombre que temía a Dios. Asenar creía en los ídolos. Pero ¿quién pudo más? José con la presencia de Dios. El fruto, los hijos y la familia que vemos que tuvo. Los hijos nunca se celaron, los hijos nunca pelearon entre ellos, nunca discutieron entre ellos, nunca hubo disputa. No se escuchara que José tuviera problemas con Asenar, no porque hermanos conciliaran y se llevaran de acuerdo y dijeran, bueno, tú sigues con tus hijos, yo con mi Dios. No, sino que simplemente José le habló las cosas del Dios viviente. Y esa mujer tuvo que aceptar, hermano. Yo estoy seguro que José, como tanta experiencia que tuvo y con tanto favor de Dios que tuvo, esa mujer no pudo resistir, hermano, a la gracia de Dios que estaba en José, a la voz del Señor. Y después seguramente le dijo a su papá, que es sacerdote de Dios, ¿sabe qué, papá? Ya no voy a volver al culto porque el Dios de José es el Dios verdadero, a la voz del Señor, es el Dios verdadero. Y los hijos por eso que crecieron bien, porque si ellos hubieran seguido con los ídolos, los hijos no hubieran crecido bien. No hubieran crecido bien, porque maldiciones hay en los ídolos. Maldiciones hay, hermano, cuando uno sigue a los ídolos. Y José no iba a permitir eso en su casa, en su familia, porque él, hermano, tantas experiencias pasó amargas como para que ahora tener que admitir a una mujer idólatra. Hermano, eso no iba a pasar. A la voz del Señor. Bastante conocemos. Los Salmos 115, ahí está toda la lista, hermano. ¿Cómo son los ídolos? Y Ezequiel nos lo dice de la misma manera también. Y eso no necesita todavía José que lo haya aprendido. José lo aprendió porque lo vivió. Lo supo desde el momento, hermano, en el que le pasó todo lo que le pasó. Que es mejor servir a Dios para poder salir adelante y tener una buena familia que agrade a Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermano, y orar al Señor. Amado Dios, te damos gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias por lo bueno que eres con nosotros. Te pedimos, Señor amado, que bendiga nuestra vida, nuestra familia. Bendice, Señor amado, a nuestros hogares, a nuestros hermanos que están aquí. Bendice, Señor amado, sus vidas en todo aspecto, Señor. Y obra para no salirnos del orden tuyo, sino que por el contrario, Señor, obedecer tu palabra y no tergiversar tu palabra, Señor, haciendo nosotros mismos que tanto nuestra vida conyugal, familiar, los jóvenes también, la vida futura que han de tener, Señor, conyugal, tampoco vaya al fracaso. Hay cosas, Señor amado, que hoy día hemos tocado, que te pido por favor que toquen las conciencias y los corazones de las personas para que puedan corregir en medio, Señor amado, de un mundo que vive, Señor amado, desenfrenado, haciendo todo lo contrario a tu palabra. Hoy, Señor, ponemos la palabra, exponemos tu palabra para que tus hijos y las personas que quizás también están actuando en contra de tu palabra, hoy, Señor amado, se corrijan para evitar futuros problemas, Señor amado, en sus familias, en sus hogares, en sus matrimonios. Y en lo que han de fundar, Señor, un matrimonio también se corrijan para evitar, Señor amado, que sus familias y futuros hogares crezcan distorsionados, Señor amado, lejos del temor tuyo y, Señor, de la obediencia a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Obra, Señor amado, con cada uno. Y haznos, Señor amado, hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Amado hermano y amigo que me escuchas, Dios quiere obrar contigo, Dios quiere bendecirte. Pero Dios no te va a bendecir mientras que tú estés tergiversando la palabra y haciendo todo lo contrario a lo que la palabra te dice. Tienes que hablar con Dios. Tienes que pedirle a Dios, Señor, ayúdame. Señor, dirígeme. Señor, enséñame. Y dame de tu presencia y tu palabra para no hacer las cosas, Señor, en contra de lo que tú has establecido. Dame tu misericordia, ayúdame a entender y ayúdame, Señor, a obedecerte. Los jóvenes, ayúdame, Señor amado, a ser un joven limpio, sin manchas, sin nada de qué avergonzarme, Señor. Ayúdame a santificar mi vida para poder también ser de bendición a la futura familia que he de tener. Las jóvenes de igual manera. Los matrimonios no tergiversen
la voluntad de Dios en cuanto al orden divino del matrimonio. Que puedan vivir en paz, que puedan vivir en armonía. En cuanto a obedecer las leyes de Dios, sea dispuesto. Dígale al Señor, ayúdame. A los padres de familia, no vayan más allá de lo que Dios les ha dicho que tiene que ser sus responsabilidades, asumiendo y pensando que son mejores que Dios en los consejos y en la palabra que Dios nos ha dado, consintiendo cosas entre los hijos que no deben consentir, sino que por el contrario, guiándolos, para que ellos también tengan el ejemplo de cómo tienen que ser en el futuro, para que también ellos puedan mañana más tarde también ser una bendición para sus propias familias y no crezcan distorsionados, hermano, tergiversando la palabra tuya. Ayúdalos, Señor, en el nombre de Jesús. Si quieres pedirle ayuda, dile al Señor, Señor, perdóname, porque no estaba haciendo tu voluntad. Perdóname porque estaba haciendo todo lo contrario a tu palabra. Ayúdame, Señor amado, para poder hacer tu obra. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor, y te doy gracias. Limpia mi corazón, limpia mi alma, Señor amado, y dame la fortaleza que necesito para poder hacer tu voluntad en todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Gloria sea al Señor. Vamos a poner de pie y vamos a cerrar nuestros ojos. Usted ahí delante de Dios, dígale al Señor, Señor, ayúdame a poder